Crees haber escuchado Caperucita Roja tantas veces que ya no tiene secretos para ti. La niña ingenua, el lobo voraz y el cazador que aparece a último minuto para restaurar el orden. Un cuento infantil impecable. ¿O eso nos hicieron creer? Pero imagina que te revelo que, en su versión primitiva, Caperucita fue forzada a devorar la carne de su propia abuela. Y lo inquietante es que ese detalle ni siquiera es lo peor. Hoy vamos a destapar la realidad cruda que se esconde tras este relato para dormir. Cómo una narración de resistencia femenina fue transformada a propósito en una herramienta de control social. ¿Y por qué la historia que te contaron sirve para encubrir algo mucho más oscuro que un simple lobo? Imagina por un momento que todo lo que crees conocer sobre uno de los cuentos más famosos del mundo es una elaborada mentira, que detrás de la fachada infantil se esconde una verdad incómoda, poderosa y deliberadamente enterrada. Esta no es una simple reinterpretación, sino la exposición de cómo una historia de empoderamiento femenino fue sistemáticamente transformada en un instrumento de control social. La travesía que vamos a emprender revelará cómo la narrativa original, surgida de las voces del pueblo, fue secuestrada, distorsionada y reinventada para servir a agendas específicas de poder. Antes de que Charles Perrault pusiera su pluma sobre el papel en el año 1697, mucho antes de que los hermanos Grimm recopilaran sus famosos cuentos de hadas en el siglo XIX. Esta historia ya llevaba siglos viva en los corazones y los hogares de la Europa medieval. Circulaba de boca en boca, alrededor de fogatas en aldeas remotas, en casas de campo donde la vida era dura y las lecciones debían ser memorables. En esas versiones originales, conocidas entre los estudiosos como la historia de la abuela, se encuentra una verdad mucho más cruda, más inteligente y más inquietante que cualquier versión posterior. Visualicemos a la protagonista real, una niña campesina, quizás de 12 o 13 años, caminando sola por el bosque para visitar a su abuela. No es una figura decorativa ni una inocente sin recursos. Es una joven de aldea en la Europa medieval, un mundo donde la hambruna acechaba cada cosecha, donde las enfermedades arrasaban comunidades enteras sin aviso, donde no existía una fuerza policial organizada que protegiera a la gente común. En ese contexto, la astucia no era una cualidad abstracta, sino la herramienta fundamental para la supervivencia cotidiana. Estos niños no eran criaturas mimadas escuchando relatos edulcorados antes de dormir, eran jóvenes que habían presenciado la muerte, que entendían la brutalidad inherente a la existencia y que necesitaban historias que los prepararan para la vida real, no que los adormecieran en una falsa seguridad. El primer giro terrible ocurre cuando la niña llega a la cabaña de su abuela. La figura en la cama la llama, pero algo está profundamente mal. La voz es demasiado grave, la forma bajo las mantas demasiado voluminosa. Y aquí aparece el verdadero antagonista, no un simple lobo del bosque, sino un bisou, término con el que los campesinos franceses designaban a un hombre lobo. Este detalle no es un elemento fantasioso añadido por la superstición, sino un reflejo directo de un pánico histórico real que arrasó la Europa rural. Entre los años 1520 y 1630, solo en Francia aproximadamente 30.000 personas fueron ejecutadas bajo la acusación de ser hombres lobo. Casos documentados como el de la familia Gandillon, quemada en la hoguera, o el de Peter Stump, torturado con tenazas al rojo vivo antes de ser decapitado y quemado, muestran la histeria colectiva de la época. En 1573, Gilles Garnier fue quemado vivo después de confesar, bajo tortura, haber matado y devorado niños mientras adoptaba forma de lobo. El Besú de nuestro cuento era, por tanto, la encarnación narrativa de un terror muy real y muy presente en la psique campesina. Y la brutalidad no se detiene ahí. En la versión original,
El hombre lobo no solo ha matado a la abuela, sino que la ha descuartizado, ha preparado su carne como comida y ha drenado su sangre en una botella para servirla como vino. Luego viene el momento que generaciones de académicos y adaptadores han intentado suavizar o directamente omitir durante 300 años. La criatura, disfrazada de la anciana, invita a la niña a comer. «Come un poco de carne, hija mía», dice. «Bebe un poco de vino». La niña, agotada y hambrienta por el viaje, acepta. Consume la carne y bebe el vino. Es entonces cuando un gato que observa desde un rincón, porque en estos antiguos relatos los animales podían hablar, pronuncia la verdad devastadora. Estás comiendo la carne de tu abuela y bebiendo su sangre. Esto no es una alegoría vaga ni un simbolismo delicado. Es el horror crudo, visceral y sin filtros que los campesinos medievales compartían con sus hijos. La protagonista ha sido engañada para cometer canibalismo, para consumir los restos de su propia familia. La crudeza de esta escena es tan perturbadora que siglos después el influyente folclorista Bruno Bettelheim, al encontrarla, la calificó de vulgar y se negó a incluirla en su análisis. Incluso hoy, muchos estudiosos prefieren pasar por alto este elemento, incómodos ante sus implicaciones literales y psicológicas. Pero el relato no termina en la victimización. Lo que ocurre después es quizás el elemento más importante y más suprimido de todos, la ingeniosa autoliberación de la niña. Tras la horrible comida, y después de que el lobo revela su verdadera naturaleza y su intención de devorarla a continuación, la joven campesina no cae en la histeria ni espera pasivamente un rescate externo. Ella misma idea su escape. El lobo, confiado, ha atado un cordón de lana a su pie, creyendo así mantenerla cautiva en la cama. La niña, demostrando una frialdad y una inteligencia pragmática admirables, emplea lo que los académicos denominan con pudor un ardid escatológico. Afirma que necesita salir a aliviarse, que debe usar la letrina. No es un plan glamuroso, pero es brillante en su eficacia. El lobo, reticente pero sin desear que su futura comida se ensucie, le permite salir de la cama mientras él sostiene el otro extremo del cordón. En el instante en que está fuera, la niña no huye inmediatamente. En su lugar, ata con cuidado el hilo de lana al tronco de un robusto ciruelo. La genialidad de esta acción radica en que el árbol proporciona una tensión constante en el cordón, simulando la resistencia de un cuerpo humano atado. El lobo, sintiendo esa tensión continua, permanece engañado, creyendo que su presa sigue allí, sometida. Para cuando sospecha, para cuando llama y no obtiene respuesta, para cuando finalmente sale y descubre el cordón atado a un árbol, la niña ya está a salvo en su hogar, tras puertas cerradas. Ha derrotado a un depredador sobrenatural usando únicamente su astucia. Este era el verdadero corazón de la historia durante siglos, una lección de empoderamiento. No había salvador masculino, no intervenía ninguna figura de autoridad, no había magia que la auxiliara, solo la inteligencia de una chica que se rehúsa a ser víctima. La moraleja implícita no era obedece a tus mayores o mantente en el camino, era mucho más profunda y práctica. En un mundo hostil, tu ingenio es tu mejor arma. Cuando te enfrentas a un depredador, no esperes el rescate, rescátate a ti misma. La pregunta crucial entonces es, ¿cuándo y por qué esta historia de triunfo personal se transformó en un relato de sumisión y castigo? La respuesta nos lleva directamente a las lujosas salas de la corte francesa del siglo XVII. El punto de inflexión ocurrió en 1697, cuando Charles Perrault, un intelectual burgués adinerado que había servido en la corte del rey Sol, Luis XIV, decidió recopilar y refinar estos cuentos campesinos para el entretenimiento de la aristocracia parisina. Pero Perrault no era un folclorista neutral, tenía una agenda social muy clara y su revisión de la historia alteró su esencia de manera fundamental y deliberada.
El primer añadido significativo de Perrault fue la caperuza roja. Esta no fue una elección estética inocente. En la Francia del siglo XVII, el color rojo estaba cargado de significados específicos y potentes. Simbolizaba el pecado, la sensualidad, la madurez sexual e, incluso en el imaginario religioso, al mismo diablo. Al marcar a la niña con este distintivo escarlata, Perrault la transformó de una campesina anónima en un objetivo visible, una joven cuya propia vestimenta sugería que había traspasado el umbral de la inocencia hacia un conocimiento peligroso. La caperuza se convirtió en una especie de letra escarlata narrativa, señalando a la protagonista como alguien que, de alguna manera, buscaba o merecía su destino. Sin embargo, el cambio más devastador fue el final. Perrault eliminó por completo el ingenioso escape de la niña. En su versión, tras una escena inquietantemente sugestiva en la que el lobo, ya en la cama, le ordena: «Deja el pastel y la mantequilla sobre el arcón y ven a acostarte conmigo». La niña obedece, se desviste, se acuesta junto al depredador y es devorada sin más. Fin de la historia. La violencia sexual subyacente en esta secuencia sería inconfundible para la audiencia contemporánea de Perrault. No solo se suprime la agencia de la protagonista, sino que se añade una capa de sumisión explícita y victimización sexualizada. Para dejar sus intenciones absolutamente claras, Perrault adjuntó una moraleja explícita, algo que las versiones campesinas nunca tuvieron. Escribió: «Niños, especialmente señoritas jóvenes, bien educadas y atractivas, nunca deberían hablar con extraños, pues si lo hacen, bien podrían proveer la cena para un lobo». Y añadió una advertencia aún más reveladora: «Los lobos más peligrosos no son los de las fauces feroces, sino los mansos, callados, educados, modestos, complacientes y dulces que siguen a las jóvenes hasta sus propias casas». Perrault escribía en una época en que las mujeres empezaban a acceder a la educación y a participar en salones literarios y filosóficos. El orden social tradicional se sentía amenazado por la posibilidad de mujeres independientes y cultas. Incluso existía una expresión francesa de la época, «Elle a vu le loup», «ella ha visto al lobo», que todos entendían como un eufemismo para indicar que una mujer había perdido su virginidad. La versión de Perrault, por tanto, no era un simple cuento sobre los peligros del bosque. Era una parábola diseñada para aterrorizar a las jóvenes y disciplinarlas socialmente. El mensaje era brutal. Si una mujer se desvía del camino del comportamiento apropiado, si ejerce su curiosidad o independencia, será destruida y la culpa será suya. La transformación de una historia de astucia femenina en una advertencia sobre la sexualidad femenina fue completa, deliberada y efectiva. Si la reinterpretación de la corte francesa parece retorcida, la siguiente etapa en la distorsión de la historia, llevada a cabo en Alemania, añade una nueva capa de control autoritario. Aproximadamente un siglo después, los hermanos Grimm tomaron la versión ya alterada de Perrault y la moldearon nuevamente, esta vez para reflejar los valores de la emergente clase media alemana durante el periodo conocido como Biedermeier, entre 1815 y 1848. Esta era una época de vuelta hacia lo doméstico y lo burgués tras las convulsiones de las guerras napoleónicas. Se valoraba el orden, la familia, la obediencia y los roles sociales claramente definidos. Los Grimm introdujeron un personaje fundamentalmente nuevo, el cazador. Esta figura de autoridad masculina irrumpe en el último momento, abre el vientre del lobo con su cuchillo y rescata milagrosamente ilesas tanto a Caperucita como a su abuela. Superficialmente, esto parece un final feliz, pero una mirada más profunda revela su verdadero significado. El cazador, Jäger en alemán, no era un simple leñador. En el contexto social alemán, representaba a menudo la ley local, la autoridad del Estado y el orden patriarcal. Al convertirlo en el héroe,
Los Grimm transformaron el mensaje de la historia de "sé lo suficientemente lista para salvarte a ti misma" a "obedece las reglas y la autoridad masculina te protegerá". La agencia personal fue reemplazada por la dependencia institucional. Además, los Grimm añadieron una advertencia explícita al principio. La madre insta a Caperucita a no salirse del camino. Esta directiva funciona en dos niveles: literal, para evitar peligros en el bosque, y metafórico, para no desviarse de las normas sociales y los roles de género establecidos. El camino se convierte en el símbolo de los estrechos límites del comportamiento femenino aceptable. Curiosamente, los mismos Grimm incluyeron un segundo final alternativo en sus primeras ediciones, uno donde Caperucita y su abuela, habiendo aprendido de la primera experiencia, trabajan juntas para derrotar a un segundo lobo. Lo engañan para que suba al tejado y luego lo hacen caer en un abrevadero o le llenan el vientre de piedras pesadas. Este destello de la astucia femenina colectiva y la venganza proactiva es un eco tenaz del espíritu original de la historia, un residuo de la vieja narrativa que se resistía a ser completamente borrada. Es como si el cuento verdadero forcejeara por salir a la superficie incluso dentro del marco represivo que intentaba contenerlo. La sistemática supresión del poder original de Caperucita se vuelve aún más significativa cuando descubrimos que este no es un caso aislado en el folclore europeo, sino parte de un patrón global. Los estudiosos han catalogado variantes de este cuento clasificado como ATU 333 en el sistema de clasificación Arne-Thompson-Utter, en culturas de todo el mundo, y en casi todas las versiones originales, la joven protagonista se salva a sí misma mediante el ingenio. En Italia encontramos la finta nonna, la falsa abuela, que incluye el banquete caníbal, la revelación horripilante y el escape astuto de la niña, quien ata la cuerda de su captora a una cabra antes de huir. En Taiwán, la tía tigre presenta a una hermana mayor que, tras descubrir que un espíritu de tigre ha devorado a su hermano menor, finge necesidad de ir al baño, escapa, trepa a un árbol y luego vierte aceite hirviendo en la garganta del depredador, matándolo. Incluso dentro del propio corpus alemán anterior a los Grimm, en El lobo y los 7 cabritillos, los jóvenes animales logran burlar y finalmente dar muerte al lobo que se ha comido a sus hermanos. Este patrón, recurrente a través de continentes y culturas sin conexión directa entre sí, es revelador. La historia arquetípica, en su forma más pura, no trataba sobre la salvación externa ni sobre la sumisión, sino sobre la capacidad de los más débiles, usualmente mujeres y niños, para usar su inteligencia para derrotar a depredadores más fuertes. La supresión de este elemento en las versiones occidentales canónicas no fue un accidente, sino parte de un proyecto cultural más amplio. Hoy, sin embargo, estamos presenciando un notable renacimiento de la verdadera esencia del cuento. Después de siglos de distorsión, artistas, escritores y cineastas contemporáneos están rescatando la narrativa original y reclamando su poder. En 1979, Angela Carter reinventó el cuento en La compañía de los lobos. Su Caperucita no es víctima. Ríe ante el lobo, quema su caperuza roja y negocia con el poder y el deseo del depredador, emergiendo como dueña de su propio destino y sexualidad. Esta reinvención ha continuado en múltiples frentes. La adaptación cinematográfica de Neil Jordan en 1984 transformó el bosque en un espacio de iniciación y poder femenino. Autores como Luisa Valenzuela llevaron la metamorfosis más lejos, haciendo que Caperucita se convierta en el lobo, abrazando el deseo como una fuerza de autoconocimiento. Carol Ann Duffy, en su poema Caperucita, presenta a una heroína que busca activamente al lobo por el conocimiento que puede ofrecerle, para luego matarlo ella misma y marcharse cargada de libros, no de trauma.
la literatura popular también se ha sumado a esta reclamación. En Scarlett de Marissa Meyer, la protagonista es una piloto de combate. En Red Wolf de Rachel Vincent, las mujeres son protectoras que adoptan formas lobunas. En series de televisión como Érase una vez, Caperucita es representada como una mujer lobo, ella misma la fuerza peligrosa del bosque. Cada una de estas reinterpretaciones que devuelve a Caperucita su agencia, su astucia o su poder inherente representa un desafío directo a siglos de distorsión patriarcal. Son actos de restauración cultural que nos devuelven la verdadera esencia de la historia, la inteligencia femenina como herramienta suprema de supervivencia y autodeterminación. Si esta mirada más cruda y honesta del relato te resultó inquietante o reveladora, te invito a suscribirte, activar la campanilla, darle like y dejar un comentario compartiendo qué parte te estremeció más o qué otro video te gustaría explorar en nuestro próximo contenido. Tu participación nos ayuda a seguir desentrañando las sombras detrás de los cuentos y a abrir espacio para nuevas historias.